Bueno, shalom, shalom Ubrajá, Hashem me los bendiga grandemente. Bienvenidos a esta nueva clase, este nuevo estudio acerca de la creación. Eh, Siempre que se habla de la creación, sabemos que es un tema muy interesante, es un tema muy apasionante en donde surgen muchas interrogantes, ¿verdad? Hay muchas personas que en realidad preguntan cuántas horas mismo tenía el día en ese tiempo, en cuántos días fue creado, si fue en 100 años, 1000 años, millones de años. Entonces, cuando nosotros iniciamos el estudio de la Torá, del Sefer de Bereshit, nosotros vemos una historia, pues bastante resumida, en verdad, ¿sí? Acerca de cómo es que el Eterno va creando, va formando, ¿ya? Los cielos, Shamaim, Baares, la tierra, y, y con no tanto detalle nos va dando a entender un poco cómo es que fue esta creación. Nosotros sabemos que la Torá no está escrita en una manera literal, en un nivel Peshat, que es el nivel más simple de entendimiento de la Torá. Que la Torá está escrito en un nivel Sod para interpretarlo. ¿Será que en realidad la creación empieza con una serpiente que le habla a Eva, como que la engaña, y Eva le hace pecar a Adán? Nosotros vamos a tener dos puntos de vista, el bíblico, por decirlo, el punto de vista espiritual y el punto de vista de la ciencia. La ciencia es muy contundente respecto a la creación. Viene la ciencia realmente como una aplanadora, ¿verdad? Y, y acaba con todo lo que está escrito en la Biblia, ¿ya? Porque en la ciencia dice que el mundo, lo que conocemos como hoy, tiene millones y millones de años de existencia. Mas, sin embargo, vemos nosotros que en el calendario hebreo estamos cerca de llegar al año 6000, a empezar el séptimo milenio, pero entonces con toda la sabiduría que el Eterno ha permitido tener a esta generación respecto a lo secular, a la parte científica, también a la parte bíblica, eh, viene, como digo, la ciencia y acaba con todas nuestras creencias. Entonces, nosotros vemos que hoy en día la ciencia, hablando como la física, como la matemática, tienen muchas fórmulas que en realidad enseñan cómo es que el universo funciona el día de hoy, la gravedad, la aceleración, la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, cuando estos científicos van y se acercan a la Torá, la Biblia, y por ejemplo empiezan a leer desde el inicio, desde el libro de Génesis, y ellos leen que el mundo fue creado solo en 7 días, ¿sí? La ciencia es muy contundente con los conceptos y las pruebas que ellos tienen, y aparentemente pues aplanan toda nuestra creencia. He aquí en donde empieza eh, una interrogante. Si la ciencia tiene todos esos conceptos y tiene fundamentos para demostrar que, por ejemplo, la Tierra tiene millones y millones de años, ¿será que la Torá está equivocada? ¿Será que el secreto y el código de la creación, ¿sí? Está basada únicamente en esa serpiente? Todo lo que nosotros hoy conocemos está basado como que en esa historia, en ese cuento de Adán y de Eva, en donde por la serpiente caen en el pecado. Parece aparentemente, desde el punto de vista de la ciencia, como un cuento de niños, ¿verdad? ¿Será que ahora nosotros nos podemos quedar en ese nivel de interpretación literal, nada más? El relato de Bereshit, de Génesis,
Si lo ponemos en su verdadero contexto de cómo es que se crearon las galaxias, de cómo es que se creó el Sol, la Luna, Júpiter, con todos sus anillos, con todas sus lunas, de cómo es que fue creado la Luna. La Luna como es un satélite que está alrededor de la Tierra, que cuando la Luna está cerca de la Tierra, la marea sube, la marea del mar, y que cuando la Luna se aleja, el nivel del mar baja. Es decir, que nosotros en el libro de Bereshit estamos hablando de cosas supremamente complejas. A diferencia de la Torá, que la Torá dice que el universo tuvo un comienzo, un inicio, la comunidad científica creía más bien que la galaxia siempre ha tenido un estado estacionario, ¿ya? Es decir, que la ciencia tenía una postura en la que decían que el universo pues siempre ha estado ahí, no tiene principio y no tiene fin. Esa era la postura que tenía la comunidad científica. Pero resulta que apareció un paisano nuestro, por decirlo así, un judío llamado Albert Einstein, ¿ya? Albert Einstein, él tenía el desarrollo, perdón, un ratito, él tenía, aquí estamos mejor, eso, ok. Albert Einstein, el funcionamiento del cerebro de Albert Einstein era del 2%, ¿sí? Más que del cualquier ser humano. Por ejemplo, hay estudios hoy en día en los que dice que el ser humano común, como yo, como cada uno de nosotros, que no sea un científico de la talla de Albert Einstein, nosotros utilizamos, escúchese bien, utilizamos nuestro cerebro eh, a un 3.5% de la capacidad total. Si se dan cuenta cuán deteriorado ha estado el cuerpo humano, recordemos que Adán en su creación, él utilizaba de, el 100% de la capacidad de su cerebro. Hoy en día nosotros alcanzamos, algunos dicen el 3, otros el 3.5, dejémoslo en 3.5% de la capacidad total del cerebro. Más, sin embargo, Albert Einstein, ¿sí? Él tenía siempre un 2% adelantado. Es decir, que él utilizaba el 5.5% de la capacidad de su cerebro. Es así como él llega a establecer unas ecuaciones, una teoría de la relatividad general. Eh, Imagínense la diferencia que hay entre Albert Einstein y nosotros con ese 2% más. ¿Cuánto más, Adam? Que él ocupaba el 100%. Bueno, entonces Albert Einstein propone la teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones indicaban algo que la comunidad científica para ese entonces no lo aceptaba, lo rechazaba. Y eso también nos hace acuerdo cuando hace varios siglos atrás, otro judío, Isaac Newton, también propuso una teoría. Cuando dijo a la comunidad científica, aquí propongo el tema de la gravedad. ¿Ya? Y en ese momento, pues, toda la comunidad científica de aquel entonces también lo había rechazado, pero la teoría de la gravedad existe. Lo mismo sucedió con Albert Einstein. Albert Einstein, pues, le tocó, eh, casi que le tocó retractarse porque toda la comunidad científica se le vino encima. Entonces, ¿qué hizo Albert Einstein? Pues empezó a modificar un poco sus fórmulas, ¿sí? Para que no fuera tan drástico lo que él había propuesto. Entonces, todo este concepto que manejaba la ciencia eh, se abandona. ¿Sí? Acerca de,
de la galaxia, del universo. ¿Por qué? Porque tiempo después aparece un científico que, que se llamaba Edwin Hubble, ¿ya? Edwin Hubble, que gracias a la creación pues de su telescopio, descubre que las galaxias se están separando, ¿sí? Se están moviendo. Obviamente todo esto él lo demuestra mediante fórmulas matemáticas muy complejas, ecuaciones matemáticas que obviamente para los científicos pues lo verifican y entienden que la galaxia se está expandiendo. ¿Qué significa esto? Entonces, la postura de la comunidad científica ya no es que la galaxia es estática y que no tiene principio y no tiene fin. ¿Por qué? Porque al momento de que Edwin Hubble demuestra que la galaxia se está expandiendo, nosotros, ¿cómo sabemos que algo se expande? Nosotros entendemos que algo se expande porque tiene límites. Si algo no tuviera límites, ¿verdad? No podemos identificar si se expande. Pero nosotros al conocer un perímetro, unos bordes, podemos entender que sus límites se corren y se expanden. Ahora, si el universo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Va expandiéndose, quisiera que pensáramos a la inversa, retrocediendo en el tiempo. Vamos retrocediendo, es decir, que más bien esta galaxia se estaría encogiendo. Quiero ir para atrás, viajar en el tiempo para atrás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un rabino, rabino Moshe Ben Nachman, más o menos en el siglo XIII, hablo del año 1200 más o menos, en uno de sus enunciados de este rabino, él asevera que la creación de todo lo que nosotros conocemos en algún momento fue del tamaño de una mota fina, como de una semilla, ¿ya? Para los que no conocen la mota, pues como de una semilla pequeñita, ¿ya? Y, y lo que él está proponiendo, este rabino, es muchos siglos antes de que aparezca Edwin Hubble, porque Edwin Hubble dice, pues, el universo se está expandiendo. Lo mismo está diciendo este rabino Moshe Ben Nachman, que dice que en un inicio el universo era pequeñito, pero que se va expandiendo. Entonces, me gustaría que tocáramos el Teilim, el Salmo 104.2. Lo voy a leer. Este es David, Melech David. Dice, te has envuelto en un manto de luz. Habla de Hashem. Tú extendiste, ojo lo que dice aquí Melech David, tú extendiste el cielo como un velo. Aquí Melech David, en este salmo, está diciendo que Hashem es el que extiende, ¿ya? O expande, ¿sí? El cielo como un manto. Eso es lo que dice Melech David. Es lo que está confirmando tanto lo que dijo Rabino Moshe Ben Nachman y lo que dice eh, este científico Edwin Hubble. Vamos a ir también al libro de Isaías 40. Isaías 40:22 dice, Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes, es decir, pequeñitos, casi insignificantes. Él extiende el cielo, nuevamente, él extiende, ¿sí? El cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Entonces, nosotros vemos realmente que esa teoría ya venía desde hace mucho antes. Obviamente, tanto el Teilín como el profeta Yeshayahu, muchísimos años más atrás que tanto que como Rabino Moshe Ben Nachman o como el científico Edwin Hubble,
ya identificaban que es Hashem el que extiende los cielos, extiende probablemente también es el universo de lo que está hablando, tanto el Melech David como el profeta Yesíyahu. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio de ir para atrás, para atrás, para atrás en el tiempo, ¿qué tal si es que el universo no hubiese sido del tamaño, pues, de una mota? Probablemente, ¿qué hubiese pasado si es que el universo en algún momento llegó a ser del tamaño de un átomo? Recordemos que hace algunos años se creía que la materia más pequeña que puede existir era el átomo hasta que lo dividieron y lo dividieron y ahora se conoce como el quark. El quark es la parte más pequeña de la materia. Y si es que el universo en algún momento ya era de ese tamaño, ¿qué sucede? Bueno, entonces, eh, esta expansión, ¿sí? Del universo, en hebreo se conoce como el Simsum. En hebreo se conoce como el Simsum. Quisiera que nos pusiéramos a pensar en algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que había antes de la creación? Pues algunos pueden pensar había oscuridad, otros había vacío, había un caos. Pueden haber muchas respuestas, pero todas estas respuestas es, por ejemplo, la oscuridad, el vacío y el caos. Eso hay durante la creación, no antes de la creación. La pregunta es, ¿qué había antes de la creación? ¿Se entiende? Por ejemplo, los sabios del pueblo de Israel dicen que antes de todo había luz. ¿Qué tipo de luz? ¿Sí? Obviamente no es el mismo tipo de luz que nosotros conocemos hoy en día. La luz que hoy alumbra eh, son fotones, al fin y al cabo, que son emanados para alumbrar, ¿sí? Más bien, los sabios dicen que esta luz que había antes de la creación es como una energía, ¿ya? La energía se transforma en luz. Más bien yo creo que la pregunta sería, ¿quién estaba antes de la creación? Obviamente, pues Hashem. Hashem estaba antes de la creación. Y es aquí en donde aparece este término, Simsum. ¿Ya? ¿Qué es el Simsum? El Simsum es el término que se da cuando Hashem decide crear algo en su luz infinita. Hashem es una luz infinita, ¿verdad? No tiene principio, no tiene fin, y él decide crear algo. Este momento en donde él decide crear algo es lo que se conoce como el Simsum. Pero ¿en dónde lo crea? Si él ocupa absolutamente todo. Entonces, Hashem tiene que escoger pues un punto, ¿sí? En toda la infinidad de luz, que es el mismo, y crea un vacío para que se entienda un poquito a lo que yo quiero llegar. Imaginémonos el océano. El océano son miles y millones de metros cúbicos, de galones, de litros de agua, ¿verdad? Entonces, más o menos imaginémonos como que el mar fuera el océano y todo el agua es Hashem, ¿ya? Entonces, Hashem decide por ahí, en alguna parte, a 100 kilómetros de profundidad, crear una burbuja. ¿Ya? Entonces, esa creación de esa burbuja, ¿sí? No hay nada adentro, ¿verdad? No hay nada adentro. Y Hashem decide retirar toda esa luz, ¿sí? Él decide retraerse en ese punto. Afuera de la burbuja todo es agua. Entonces, Hashem, que es el agua, está por afuera de esa burbuja, pero adentro no está él. Ya, de la misma manera, Hashem, cuando empieza la creación, decide retraer su luz y crear este espacio vacío. Este espacio vacío es lo que se conoce como Halal Panui. Halal Panui es el concepto de ese espacio vacío. ¿Vacío de qué? De la presencia de Hashem, la ausencia de él. Este Simsum
este momento en que Hashem retrae su presencia es la que se conoce en la Torá como Bereshit, o en español, en el principio. ¿Ya? Ese momento en que el Eterno decide retraer su presencia de un punto en específico es lo que se conoce como Bereshit. Todo esto solo para entender la primera palabra de la Torah. ¿Ya? Eso es el Simsum, Bereshit. En el principio, en cuando el Eterno decide retraer su Shejinah de una parte. Entonces, es aquí donde el Eterno empieza con la creación. Y claro, la Torah dice que la creación, pues, duró 7 días, sí, pero para Hashem duró 6 o 7 días, perdón. Eh, pero para él son 7 días, pero para nosotros pudo haber sido miles de millones de años. La Torah dice que para Hashem es un día lo que para el hombre son 1000 años. Es más, la comunidad científica dice que hasta el día de hoy, bueno, la creación duró más o menos 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Y que el primer día, ¿sí? Como es el universo que se está expandiendo, incluso pudo llegar hasta los 7.000 millones de años. En el primer día dice que Hashem creó los cielos y la tierra. Pregunta, ¿son las nubes y nuestro planeta estos cielos y la tierra? No, porque ¿hasta cuándo fue creado? Si nosotros leemos en la Torah, el cielo que nosotros conocemos como la bóveda, como la atmósfera, fue creado hasta el segundo día. Entonces, ¿a qué se refiere Hashem cuando dice que creó los cielos y la tierra? Recordemos que la Torah no está escrito en un nivel literal. Hashem, por ejemplo, cuando la Torah dice que Hashem, voy a hacer una pregunta, ¿Hashem tiene oídos? No. ¿Hashem tiene ojos? Claro que no. ¿Será que Hashem eh, eh, necesita de estos dos globos oculares para vernos? Claro que no. Entonces, ¿por qué la Torah dice que Él mira nuestras aflicciones, que Él nos mira de arriba? ¿Será que el Eterno tiene oídos? ¿Será que el Eterno necesita de estos dos órganos para escucharnos? Obviamente que no. Pero entonces, ¿por qué la Torah dice, escúchanos, Hashem? ¿Ya? Es porque la Torah no está escrito en un nivel literal, ¿sí? Está escrito en un lenguaje para que nosotros podamos entender toda esa magnificencia que es el Eterno. En el libro de Números, en la Torah Números 23:19, dice, Hashem no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. El Eterno no es como el hombre, ¿sí? Es más, Timoteo dice, primera de Timoteo 6:16, dice que Hashem habita en una luz inaccesible. Es una luz en la que nadie, absolutamente nadie puede llegar a entrar. No puede acercarse a esa luz inaccesible. Juan 1:18. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Hashem, a Elohim. El Hijo único, que es Elohim y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. La Torá nos dice que nadie ha visto al Eterno. ¿Por qué? Porque no es físico. Hashem es un ruach. Sí, por eso nosotros no podemos hacernos imagen, dice el mandamiento, de nada que hay en el cielo. Y si nosotros intentamos imaginarnos cómo es Hashem, empezamos a hacernos imagen de que Él tiene oídos, que Él tiene nariz, que tiene boca. Lo más probable primeramente es que vayamos a errar, ¿sí?
cómo es Él. Y segundo, podemos caer en idolatría al pensar que el Eterno probablemente, como hacen en la mentalidad griega, es un señor de barba blanca sentado en un trono con un palo en su mano, pero en la perspectiva hebrea no es así. Nosotros no nos hacemos imagen de nada que hay en el cielo, es un mandamiento, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el Eterno pues tiene ojos, que tiene oídos, que tiene nariz. No lo podemos hacer. Más bien, desde la perspectiva hebrea, el concepto hebreo es que Hashem es una luz infinita, tal como lo dice Timoteo, eso es un pensamiento hebreo, ¿sí? En hebreo se dice Or Ein Sof. Or significa luz. Ein sin Sof fin. Una luz sin fin. Or Ein Sof. ¿Ya? Pero, ok, si nosotros ya entendemos que Hashem es una luz, pero no quiero que se imaginen como esta luz que alumbra el foco o que alumbra el sol. Es una luz muy diferente. Es una luz que no llegamos a comprender. ¿Qué tipo de luz? Una luz a la que nadie puede acceder. No es como nosotros la percibimos. Entonces, volviendo a la creación, vemos que Hashem pone límites a la creación, ¿sí? Que él hace, ¿ya? Eh, Empieza con el universo, ¿verdad? Por cierto, el universo se conoce como raquía. Todo el universo es como una raquía. Y él empieza con esto, con la creación, para que después de miles de millones de años, nosotros habitáramos en esa creación. Hashem creó todo el universo para que la humanidad pudiera existir. Es decir, que Hashem creó el sol, la luna, las estrellas, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, absolutamente todo el sistema solar para que el universo pudiera primero funcionar y para que pudiendo funcionar el universo nosotros podamos vivir ahí. Quítele usted a Júpiter del sistema solar y vea qué es lo que pasa. Todo se viene para abajo. Toda estrella, toda galaxia, absolutamente todo está ahí para que usted y yo podamos respirar el día de hoy. La Torah dice que todo estaba desordenado y vacío. En hebreo dice tohu y bohu, ¿sí? Cuando en hebreo dice que estaba tohu y bohu, expresa la ausencia de Hashem de ese lugar. Recordemos que Hashem contrajo su presencia del Simsum, de la creación, ¿sí? Y por eso su Shejinah todavía no está ahí. Entonces, tiene que crear todo el universo para que sirva de sustento, para sustentar su máxima creación, que es el ser humano. Entonces, cuando la Torah dice, Bereshit 1:1, que el Eterno creó los cielos y la tierra, ¿cuáles son estos cielos? ¿De qué está hablando Hashem? Estos son los mundos espirituales. Cuando en el versículo 1 la Torah dice, Bereshit bara Elohim, ¿sí? Shemaim Baaretz, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, no habla de lo que nosotros alcanzamos a ver ahora, como la atmósfera, porque eso fue creado el segundo día. Lo que creó en el primer día son estos cielos o estos mundos, ¿sí? Espirituales, para que todo lo que viene después, nuestra creación, pueda mantenerse de esos mundos espirituales. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, Rab Shaul asevera esto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, ojo con lo que dice Rab Shaul. Segunda de Corintios 12:2. Dice, conozco a un seguidor de Mashiach que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. ¿Sí se dan cuenta?
Bueno, él le llama cielos, otros en el judaísmo lo llamamos mundos, mundos, cielos, es lo mismo, espacios, divisiones, a eso es a lo que se quiere llegar a entender, que el Eterno primero creó estos cielos, estos mundos, ¿ya? Eh, Nosotros no podemos llegar a ser, en cierto punto, ni tan orgullosos ni tan obstinados para creer que este mundo en el que nosotros vivimos es absolutamente todo lo que existe. Entonces, entendiendo esto, vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, 1, 2. En el comienzo de todo, Hashem creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el espíritu de Hashem se movía sobre el agua. En medio de esa creación que está desordenada, Hashem debe impregnar su presencia. Y es cuando Hashem crea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿sí? Así como el sol, que está muy lejos, para que llegue su fuente de calor a nosotros, él tiene que emanar rayos, ¿verdad? De la misma manera, Hashem, para que en ese Simsum, donde él retrajo su presencia, él tiene que enviar su Ruach HaKodesh para que su Shejina, su presencia, esté en esa creación. Por eso es que cuando al Eterno se le conoce como Ein Sof, una luz sin fin, de ahí viene la palabra eterno. Entonces vamos nosotros a basarnos en las palabras de la Torah, en los verbos que Hashem mismo utiliza para realizar la creación. Y vamos a ver los diferentes mundos espirituales que Hashem creó. Bereshit, Génesis 1:27, ¿qué dice? Cuando Hashem creó, eh, a ver, espera un ratito. Aquí se me apagó esta lucecita. Eso, está muy mejor. Bueno, Bereshit 1:27 dice, cuando Hashem creó al hombre, cuando Hashem lo creó, ¿qué verbo hay aquí? Crear, ¿sí? Cuando Hashem creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Es decir, que aquí aparece el primer verbo, crear. No bastaba decir con que Hashem creó al hombre, mas sin embargo aquí en este pasuk, en este versículo, nosotros vemos en tres ocasiones que dice, cuando Hashem creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer lo creó. Quiero que recordemos ese verbo, crear. Bereshit 2:7, más adelante, dice, entonces Elohim formó al hombre de la tierra misma. Formó. Este siguiente verbo de formar en hebreo se dice bayetzer, ¿sí? Creó bayetzer. Entonces ya tenemos dos verbos, crear y formar. ¿Qué se entiende por crear? Que algo no existía y que ahora sí existe. ¿Y de dónde lo formó? Según la Torah, pues de la tierra. Vamos a Génesis Bereshit 1:26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Aquí tenemos el tercer verbo que es hacer, que en hebreo se dice naase, ¿ya? Entonces, de aquí es que se entiende que el Eterno creó tres cielos o tres mundos. El mundo de la creación, de la formación y de la acción. Repito, aquí tenemos tres cielos, el de la creación, de la formación y de la acción, porque el Eterno creó al hombre, lo formó y lo hizo. La acción es el nivel más bajo, ¿sí? Es el mundo donde se mueve lo material. Es el que menos luz tiene, ¿sí? Porque el Eterno está arriba, ¿ya? Entonces, a mayor distancia del Eterno, hay menos luz. Después del Eterno viene el mundo de la creación, que tiene menos luz,
el mundo de la formación que tiene mucho menos luz y abajo el mundo de la acción, ¿sí? El mundo de la formación, ¿qué es? Es cuando algo coge algo que ya está creado y lo forma, ¿sí? Vamos a leer Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice, a todos los que llevan mi nombre, ojo con lo que dice aquí Hashem, dice, a todos los que yo creé, formé y a los que hice para la gloria mía. Aquí nos está dando una pista Hashem acerca de estos tres mundos, el de la creación, de la formación y de la acción. Repito, a todos los que llevan mi nombre, Isaías 43:7, a los que yo creé, formé y a los que lo hice para la gloria mía. ¿Ya? Entonces esos son los tres niveles en los que el Eterno crea al ser humano. Estos tres niveles de creación son los tres estados del alma. Recordemos, ¿sí? Que nosotros estamos en esta creación estamos en un halal panui, en un espacio vacío y que Hashem quiere llenarlo, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, una pareja quiere tener un bebé, entonces ellos cogen, hacen el cuarto, le pintan bonito, le ponen juguetitos, le ponen la cuna, pero cuando está lleno el cuarto, cuando el bebé ya está en la cunita, recién ahí está completa la habitación. Entonces el Eterno ya crea todo, pero necesita todavía impregnar de su Shejinah. Viendo de esta manera, de esta analogía, nosotros podemos ver que tanto Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, todas las galaxias, Andrómeda, son una decoración para la casa que Hashem hizo. ¿Para quién? Para Adán. Adán se vuelve ese portador de la luz de Hashem. Adán, al igual que todos nosotros, él se convierte como en una vasija, ¿sí? Que tiene que ser llenado con algo. ¿Con qué lo llena? Obviamente, con la presencia de Hashem. Entonces, Hashem retrae su Shejinah en este Halal Pano y en este espacio vacío que él está creando, y él necesita una carroza. Recuerden este término, Merkabah. Merkabah es hebreo, significa carroza. Entonces, Hashem necesita esta carroza, esta Merkabah, que lleve su presencia cuando crea a Adán. Ahí nosotros vamos a entender el Sefer de Yehezkel, Ezequiel capítulo 1, en donde el profeta habla acerca de una carroza que tenía cuatro seres vivientes. ¿Dónde estaban esos cuatro seres vivientes? Para toda esta creación hay un orden. Antes, eh, antes que fuera creado este mundo, donde vimos que creó Hashem, ¿sí? El Eterno crea unos mundos espirituales para que de estos mundos espirituales colgara nuestra condición física. Hágale cuenta que cada uno de nosotros tenemos un tipo de conducto de una manguera, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos ese conectado a estos mundos espirituales para arriba y que nuestro cuerpo es una carroza, ¿sí? Para que nuestra alma permanezca en este mundo. Déjame arreglar esto un poquito, por favor. Eso, ahí estamos mejor. Ya. Entonces, el cuerpo que nosotros tenemos, ¿sí? Se convierte en un tipo de merkabah, de una carroza para que nuestra alma permanezca en este mundo que ahorita nosotros estamos viviendo. Si la carroza muere, quiero que se entienda bien lo que yo voy a preguntar. Si el cuerpo muere, ¿qué pasa con el alma? El alma sigue viviendo, ¿verdad? El alma no se pierde. Y mediante ese tubo, ¿sí? Que
estamos conectados con los mundos espirituales que se transmite luz. ¿La luz de quién? De Hashem. El mundo donde Hashem habita, los sabios de Israel le pusieron un nombre para identificarle. Se le conoce como el mundo de la Atzirá, ¿sí? Recordemos que tenemos de abajo para arriba el mundo de la acción, de la formación, de la creación, y arriba tenemos nosotros el mundo donde esta luz infinita, el Ein Sof, Hashem, habita. Este mundo se lo conoce como el mundo de la Atzirá, que en español significa emanación. Pues claro, obvio, es de donde es el lugar donde se emana absolutamente todo. De esa luz poderosa e infinita, de donde todo lo demás para abajo está recibiendo esa luz. Es decir, que en este punto ya tenemos nosotros cuatro mundos, cuatro cielos, si lo quiere decir de esa manera. Tenemos el mundo de la Atzirá, ¿sí? Este mundo de la Atzirá es el límite de la luz y de todo lo demás que fue creado. A este mundo es lo que Primera de Timoteo 6:16 dice que habita Hashem, que Hashem habita en una luz que nadie puede llegar. Después de Atzirá, del mundo donde habita la luz de Hashem, tenemos el mundo de la creación, de la formación y de la acción. En hebreo, creación, Beriá, formación, Yetzirá y acción, Asiyá. ¿Sí? En el Atzirá es donde está la Kiseja Kabod, el trono de esplendor, ¿sí? Y, y bueno, hay un midrash, por cierto, hay un midrash, un comentario, un cuento muy bonito acerca del libro de Job, ¿sí? En donde cuando Hashem manda a llamar a toda la corte celestial, estaban todos los malachim, incluido Satán, que es siervo de Hashem, no es ningún enemigo del Eterno, no es que Hashem se equivocó en crear a Satán, eso no entra en el pensamiento hebreo, sino que es un siervo de Hashem, el Eterno lo utiliza para ejercer juicios. Entonces, ¿qué dice este Midrash del libro de Job? Dice que eh, Satán, siervo de Hashem, se presenta delante del trono y le dice a Hashem, amo de los mundos, señor de señores, ¿de quién es esa luz que está bajo tu trono? Porque había una luz muy brillante abajo de el trono de Atzirá. Entonces Hashem le responde a Satán, esta será la luz que va a ser puesta sobre aquel que te va a destruir. Entonces Satán se queda como pensando y le dice, pero muéstrame quién es, porque él estaba como que, ¿en qué malaj, en qué ángel va a colocar esa luz? Satán pensaba que esa luz iba a ser colocada sobre alguien de la corte celestial, sobre otro malaj. Pero cuando Satán se dio cuenta que esa luz iba a reposar sobre un ser humano, dice el Midrash que no lo podía creer. Dice que Satán era pensando cómo es que tanta cabod, tanta gloria, tanta luz puede reposar sobre un ser humano. Y es muy interesante este Midrash cuando nosotros luego escuchamos a Mashiach Yeshua que dice, yo soy la luz. ¿Se entiende? Cuando nuestros cuerpos mueren, ¿a dónde va nuestra alma? Cuando el cuerpo ya deja de ser, ¿a dónde vamos? Yeshua ya nos dio una pista de esto, el seno de Abraham, ¿verdad? Los sabios a este lugar lo entienden como el mundo de la creación, es decir, que las almas vuelven a donde ellas fueron creadas. ¿Recuerdan? El mundo de Atzirá, donde reposa la luz, Ein Sof. Luego tenemos la creación, formación y acción. Entonces, este seno de Abraham que Yeshua nos dice es el mundo de la creación, donde ya todas las cosas fueron creadas, donde el alma fue creada, luego bajada a este tierra, a esta tierra, a este mundo. Cuando muere el cuerpo, esa alma regresa a ese mismo cielo, a ese mismo mundo. Cuando la Torah dice que Hashem creó a Adán, eh, está hablando del mundo de la creación,
Es decir, cuando la Torah dice que Hashem creó a Adán, no que lo haya creado físicamente aún, que lo acababa de crear en ese mundo espiritual. Es decir, que ha creado su alma. ¿Qué tipo de alma? En el mundo del Beriá, de la creación, ¿sí? Están todas las almas. Antes que el Eterno hiciera la galaxia, eh, tanto usted como yo ya existíamos en el mundo de Beriá, de la creación. Es más, Hashem creó el universo porque ya nos había creado. No todavía físicamente, pero ya nos había creado. Y tenía que darnos un hogar. El mundo de la creación, el mundo de Beriá, es el estado primordial de las cosas creadas antes que fueran hechas. Para entenderlo de alguna manera, si es que se pudiera decir de la siguiente manera, cuando el Eterno dice que lo creó, no es físicamente, sino en su mente. El Eterno no tiene mente, pero para que entendamos el lenguaje, podamos entendernos, la idea es de que el Eterno lo creó en su mente, la mente del Creador. Ahí radica todo lo que va a ser creado. Y si todas las almas iniciaron en ese lugar, cuando el cuerpo muere, ¿a dónde vuelve? A ese mismo estado. Ahí reposan todas las almas. El mundo de la Tzirá, donde habita la luz de Hashem, es un lugar en donde nadie puede llegar. Después de Atzirá viene el mundo de Bería, que es la creación, y que no tiene la misma luz de Atzirá, sino que se va alejando eh, a mayor distancia de Atzirá, el mundo va recibiendo menos luz recibe. Más abajo viene el mundo de la Yetzirah, que es el mundo de la formación, ¿sí? Y por eso la escritura dice que después que lo creó, lo formó. ¿Se entiende? Una pregunta, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si es que Adán no hubiese pecado? ¿Cómo hubiese sido Caín? No hubiese sido bueno. El término bueno ni siquiera hubiese existido, porque no habría malo. El término que existiría en ese momento sería Ejad, seríamos uno solo con Hashem. En Ezequiel 1, cuando el profeta habla de la carroza con estos cuatro seres celestiales, ya no está en el mundo de Beriá, obvio tampoco está en el mundo de Atzirá, ¿verdad? Sino que está en el mundo del Yetzirá. Este mundo de la formación del Yetzirá es donde se mueven todas estas huestes celestiales, en donde aún, eh, ahí, en este mundo de la Yetzirah es donde se mueven todas estas huestes celestiales, ¿sí? En donde aún la Shejinah de Elohim se mueve mediante esta carroza, ¿sí? En ese mundo, ¿sí? En este mundo de la Yetzirah, de la formación, aún no existen fuerzas de la oscuridad. Más abajo del Yetzirah, del mundo de la formación, tenemos el mundo de la Asiyah, el mundo de la acción, lo que nosotros entendemos como el primer cielo. Obviamente no estoy hablando de las nubes, del cielo azul, sino que estoy hablando de un mundo espiritual. Este mundo en el que nosotros estamos es el mundo del Asiyah, ¿sí? Pero es un mundo de la acción, es un mundo, es el primer nivel espiritual. La escritura dice que a Satán se le dio el dominio de este mundo y que él domina las huestes celestiales. Pero ¿de qué nivel está hablando el Eterno? De Atzira no puede ser porque ahí habita el Eterno. El mundo debería de la creación tampoco. El mundo de Yetzirah, de la formación tampoco. El mundo del Asia sí. A Satán se le dio el dominio del cielo de Asia, el mundo de la acción, porque es el más bajo que hay. Es la que menos luz tiene. Y en donde las dos fuerzas, la de la luz y de la oscuridad, chocan. ¿Sí?
Por eso es que en este mundo em, donde nosotros estamos, todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Tiene, ya, todo lo que nosotros hagamos tiene una repercusión. Si lo hacemos para bien o lo hacemos para mal. Si nosotros lo hacemos para bien, pues eh, tendremos verajá, pero si hacemos para mal, nosotros vamos a tener una maldición, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros ya entendemos que estamos en el cielo de la CIA, de la acción, ¿se entiende lo alejados que estamos del eterno? ¿Se entiende el nivel tan bajo que hemos estado en estos momentos? Cuando Adán fue creado, el mundo físico, ¿sí? Cuando Adán fue creado, el mundo físico estaba en todos estos mundos. Es decir, que esa Merkabah, esa carroza de la Shejinah de Elohim, que llevaba la presencia de Elohim, que era Adán, él se transportaba por todos estos mundos, tanto por el mundo de la acción, de la formación y de la creación. Ojo, también hay un mundo más abajo que el mundo de la acción, que es el mundo material. Cuando Adán peca, Hashem lo envía al mundo más alejado, no al mundo de la acción, sino al mundo material. Es decir, que él se desconecta de los otros mundos y tiene el trabajo ahora de volverse a conectar con los mundos superiores. Hagamos un ejemplo para que se entienda lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando se va la luz y usted estaba conectado al Internet, cuando se va la luz, usted queda desconectado del Internet, queda desconectado del mundo. Eso es lo que sucedió con Adán cuando él peca, quedó desconectado con esos mundos, ¿sí? Más cerca del Eterno. ¿Qué sucede cuando nosotros se nos va la luz? Primero toca esperar a que llegue la luz, ¿verdad? Y cuando llega la luz, ¿qué esperamos que haga el router? El router, ¿verdad? Tiene unos foquitos ahí en donde hay que esperar que se conecte uno, se prenda el otro foquito, se prenda el otro foquito, que estén parpadeando y recién ahí, cuando se encendieron los tres foquitos del router, usted ya tiene internet, es decir, que usted ya está conectado. Cuando nosotros nacemos, nosotros nos quedamos a oscuras, pero conforme nosotros vamos acercándonos al Eterno, nos vamos reconectándonos con el Eterno. Lastimosamente hay personas que les gusta quedarse a oscuras, que no quieren volver a reconectarse, les gusta vivir. Bueno, creo que en algún momento todos lo fuimos, ¿sí? Pero gracias a la misericordia del Eterno, el Eterno nos permite que hagamos esa reconexión con los cielos, con el mundo de la Tzirá. Ahora nosotros entendemos, más bien, una pregunta, ¿cuándo llegó la luz al mundo? ¿Cuándo llegó Yeshua? Ahora nosotros entendemos la importancia que tiene Yeshua en nuestras vidas. Ahora usted se da cuenta lo importante cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Yeshua es el que viene a encender esa reconexión con el Eterno. Vamos a leer Nehemías, capítulo 9, 9, 6. Nehemías 9, 6. Dice, y Esdras dijo, tú eres Adonai y nadie más. Tú hiciste el cielo y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos hay ahí? Repito, Nehemías 9:6. Y Esdras dijo, tú eres Adonai y nadie más. Tú hiciste el cielo y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos está aquí hablando Nehemías? Tres cielos, o como lo estamos llamando en este momento, tres mundos. ¿Cuáles son esos tres mundos? El mundo de Beria, el mundo de la acción, Yetzirah, formación,
y hacia el mundo de la acción. Estos tres mundos, en estos tres mundos no está el Atzirá, ¿sí? Porque ya, como lo hemos explicado, el mundo del Atzirá es donde reposa, donde habita el Eterno. Estos tres mundos que están abajo de la Atzirá son como un filtro para que la Shejinah de Elohim pueda llegar al nivel más bajo, ¿sí? Es decir, que en Bereshit 1.1, todo esto para explicar solo el primer versículo. En Bereshit 1.1 están estos tres mundos. Cuando Hashem dice, el Eterno, en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra, lo que estoy explicando son cuáles cielos son los que creó el Eterno. El mundo de Asía, Yetzira, Beria, el mundo de la creación, formación y de la acción. Acuérdese de esto. A nivel más bajo, menos luz llega, menor luz hay. ¿Cuál es el? Ahora, hablemos un poco del alma. Ya entendimos los cielos o los mundos que el Eterno creó. Hablemos del alma. ¿Cuál es el nivel del alma más baja que nosotros tenemos, que el Eterno ha dado? Es la nefesh. En el cristianismo se cree que somos tripartitos, únicamente que somos cuerpo, ruach y alma. Cuerpo, espíritu y alma, ¿ya? Pero esta alma tiene división, tiene una alma baja y tiene una alma alta, ¿sí? Según la Torá, animales y seres humanos compartimos este nivel bajo de alma, que es la nefesh, ¿sí? Tal como está escrito. Y el Eterno nos creó un alma viviente, dice nefesh hayá, un alma viviente. Los animalitos se quedan en ese nivel del alma, en ese nivel bajo, ¿sí? Al ser humano, después que lo hace, dice que lo va a formar a Adán. Primero lo hace y luego lo forma, ¿ya? Entonces, si ya le dio una nefesh, ¿ahora qué le da? Le da ruach. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El alma, ¿sí? Eh, Ahora, Hashem dice, vamos a crearlo, y ahí es cuando el Eterno le da al ser humano, le da el alma. En la creación del alma, sí, es inverso a lo que nosotros estudiamos. Nosotros primero estudiamos que fue la creación, eh, perdón un ratito. Bueno, entonces, para la creación de Adán, nosotros vimos que primero lo creó, por decir en la mente del Eterno, luego lo formó y luego lo hizo. Cuando el Eterno crea el alma en su totalidad, es a la inversa. ¿Por qué? Porque va de menor luz hacia mayor luz. Es decir, que primero lo hace, lo forma y lo crea. ¿Sí? Es a la inversa. ¿Se acuerdan dónde dijimos que descansan todas las almas? En el nivel de la creación, ¿verdad? En el mundo de Beriam. Cuando la Neshama, que es el alma más alta, sí, el alma más baja es la Nefesh y el alma más alta es la Neshama. Cuando la Neshama está con la Nefesh y el Ruach aún no está completo, tiene que completarse para ser Ejad con Hashem. Por lo que el Eterno le da a Adam Hayá. Esta Hayá es la que hace que Adam esté ligado, llegue a ser uno solo con su creador, ¿sí? Cuando el Eterno le permite tener esta Hayá, es cuando nosotros estamos conectados ya con la mente del creador. El nivel de Hayá, estos ya son mundos del alma. Hayá es donde reina la Shejinah, es donde estamos conectados con el Eterno. De ahí viene un nivel más bajo que es la Neshama, en donde nosotros estamos conectados con las almas.
un nivel más abajo es el Ruach, donde estamos conectados con el mundo de la Yetzirah. ¿Recuerdan? Con la formación, con las huestes celestiales buenas. Y la Nefesh, cuando nosotros estamos conectados con el cuerpo del hombre. Por eso nosotros compartimos esa actitud a veces, eh, por ejemplo, de los animalitos únicamente tienen la Nefesh. ¿Qué es la Nefesh? La Nefesh es el nivel del alma que únicamente eh, fue creado para que la persona tenga esas necesidades de supervivencia primordiales, la de comer, dormir y aparearse, reproducirse. Estas tres eh, acciones son las que están en la nefesh y están en la sangre, ¿ya? Por eso es que los animalitos únicamente, al tener nefesh, ellos únicamente se preocupan por comer, por dormir y por reproducirse. Y esa nefesh está impregnada en la sangre y la sangre está en la carne, ¿verdad? Por eso ahora nosotros ya entendemos por qué el Eterno da ese mandamiento tan importante de no comerás carne con su sangre en ninguna de sus presentaciones. No comerás sangre en ninguna de sus presentaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa necesidad del animal de comer, dormir y reproducirse está en la sangre. Eso es lo que le lleva al animalito a buscar comida, a dormir y buscar aparearse. Cuando una persona come carne con sangre, esa nefesh que está en la sangre ahora se está comiendo esa persona esa necesidad de comer, dormir y reproducirse. Por eso la persona cuando come carne con sangre, su libido sexual aumenta. ¿Por qué? Porque esa necesidad primordial del animalito de reproducirse ahora está siendo a manera de híbrido en la persona. Cuando la persona come carne con sangre, empieza a tener más ocio, empieza también a tener el tema de la glotonería, ¿sí? Empieza a ser más glotón, empieza a comer de gula y empieza a tener un libido sexual más alto. El Eterno no quiere eso en nosotros, por eso el Eterno no coma sangre, porque si es que tú comes carne con sangre, vas a empezar a portarte como un animalito, vas a empezar a querer tener relaciones sexuales con más personas y no como el Eterno lo ha creado. Por eso es muy importante no comer la sangre de los animalitos porque ahí está su nefesh, ya su alma más baja. La nefesh es la que igual también tenemos nosotros, esa necesidad de comer, dormir y también procrearse en cierta medida. ¿Ok? Entonces, recordemos que todos los mandamientos del Eterno son buenos, ¿sí? Eh, y es mediante guardar mandamientos que el Eterno nos da su Ruach HaKodesh. Esto está en Hechos 5:32, en donde dice que el Ruach HaKodesh es dado a los que guardan mandamientos. Está escrito. Si usted quiere tener el Ruach HaKodesh, tiene que guardar los mandamientos y de esa manera usted recibe. Ahora que ya tenemos nosotros Ruach, tenemos acceso a más luz, ¿sí? Y se acuerdan esa reconexión a Internet. Ahora en lo espiritual nosotros empezamos a tener esa reconexión con Hashem. Entonces, Adán, al ser el recipiente para reposar esa luz, ¿sí? Que se emana del mundo de la Tzirá, mediante el tubo que habíamos dicho antes, ¿recuerdan? Adán se prendía como un bombillo que irradiaba toda la luz que Hashem le daba. En el mundo hebreo, este conducto se conoce como el kaf, ¿sí? Este tubo que todos tenemos es un conducto espiritual que nos conecta a los cielos. Se llama kaf. Entonces, Adán se vuelve un receptor, una vasija transparente que emanaba la luz de Hashem. Él era Ejad, era uno solo con Hashem. Los animalitos, por ejemplo, de la creación, cuando veían a Adán, ¿qué veían? No veían a Adán, veían a Hashem.
cuando el león venía y se postraba delante de Adán, ¿era por qué? Porque veía la luz de Hashem, la luz del Creador. Ahora nosotros vamos a entender cuando Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No tiene nada que ver con que Yeshua está diciendo que Él es el Padre. Se está entendiendo que Yeshua es ahora esa merkabah, esa carroza donde reposa la luz de Hashem, del mundo, de la Tzirah. Es momento de quitarse ese pensamiento pagano de pensar de que Yeshua es Adonai. No tienen claro todos estos conceptos que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que eh, Adán cae? ¿Sí? Adán, entendido como el hombre, como todos los creados, hombre y mujer, él cae y tiene que hacer un tikkun, tiene que hacer una rectificación. ¿Sí? Primero Adán se volvió a dejar con Hashem, son uno, ¿sí? Y Hashem, antes de que Adán caiga, Hashem se vuelve esa luz como un ropaje de luz para Adán. Salmo 104:2. Ya lo leímos, pero ahí mismo dicen. Salmo 104:2 dice, tú has envuelto, perdón, te has envuelto en un manto de luz. De aquí se entiende cuando los sabios dicen que Adán tenía vestiduras de luz, porque era la luz del Eterno lo que reposaba en Adán. ¿Se acuerdan cuando Moshe estuvo en el monte Sinaí, eh, en el monte de Sión, con Hashem, y estuvo varios tiempo con él y bajó? Dice la Torah que su rostro brillaba, tenía mucha luz. ¿Ahora entienden? ¿Dónde creen que tuvo acceso Moshe? Moshe pudo llegar a este mundo de la creación. Es decir, que Moshe pudo experimentar lo que es ser Adán por un instante. Es decir, que Moshe subió hasta el cielo al mundo del Beriá, de la creación, y por eso su rostro irradiaba esta luz. Alcanzó hasta el nivel más supremo de la Neshama. Nos falta un estado más del alma, que es la yejidá. La yejidá, como suena, viene de la palabra ejad, que es ser uno solo con Hashem. Es la plenitud del alma elevada. Cuando Adán pecó, sí, ninguno de sus descendientes volvió a tener esta yejidá. Todos los descendientes, que somos todos nosotros, heredamos la neshama, el ruach, la nefesh y la hayá. Pero este otro nivel más alto del alma, la yejida, no, el Eterno la quitó de toda su descendencia, la reservó para uno solo. Creó el Eterno, no creó tres, creó únicamente dos. El uno fue Adán. Y esta yejida la reservó para el que tenía que hacer esta rectificación del pecado. Es decir, que esa yejida estaba reservada para Mashiach. Ahora, si Mashiach, por obediencia, alcanza la estatuta de su padre Adán, el Eterno le entrega lo mismo que a Adán, la yejidá, la capacidad de ser uno solo con Hashem. Hacer que ese tubo, ¿sí?, del que estamos hablando, que nos conecta con los cielos, que ese tubo en Mashiach traspase todos estos cielos, el de la Asiá, el de la acción, formación, creación, y traspase hasta la Atzirá y se conecte directamente con esa luz infinita que es Hashem. Adán fue creado para soportar una luz tan potente que el universo entero no era capaz de soportar.
Claro, porque el universo pues no es espiritual, el universo es físico. Y la luz del creador es espiritual. Hashem es esa luz tan potente que para poder llegar a este mundo necesita de filtros. Y lo que llega a nosotros es su Shejinah, su presencia. ¿Sí? Como cuando hay una luz tan fuerte que uno necesita poner un prisma delante. ¿Sí? Y la luz principal se divide en 7 luces diferentes. De ahí viene el arco iris. De ahí vienen los 7 espíritus del Mashiach. Es decir, que Yeshua refleja estos 7, ¿sí? Estas 7 luces o estos 7 espíritus, pero él está recibiendo una sola. La está recibiendo de Ein Sof, de Hashem mismo. Ya que la vasija de Adán se rompió, ¿sí? Eh, la vasija que hacía de la carroza de la Merkabah para contener la Shejinah de Elohim, la presencia, la luz de Hashem, el creador necesita encontrar otra carroza donde colocar la luz. Y es en Mashiach en donde Hashem lo encuentra. Ahora, que entendemos esto, vamos a entender el capítulo 3 de Bereshit. Vamos a leer Bereshit 3, versículo 7. Dice, en ese momento, eso es cuando ya Adán y Java pecan, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se les abrieron sus ojos. Recordemos, ¿con qué ropas estaban vestidos? Con ropas de luz. Al pecar se abrieron sus ojos, pero también se cerraron otros ojos. Sus ojos en la yejidá les permitía ver todas estas esferas celestiales, todos estos mundos celestiales. Pero esos ojos se cerraron y se abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los de la Nefesh. Dice, continúo. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Entonces se cosieron hojas de higuera. Eh, una pregunta. Según la creación, ¿qué reino fue creado primero? ¿El reino vegetal o el reino animal? El vegetal. Es decir, que ese reino, al ser creado primero, tenía más luz que el reino animal, que tiene menos luz. ¿Sí? Entonces, cuando pecaron, Adán y Java, echaron mano del reino vegetal, que fue, como digo, el primer reino que fue creado y por ende ellos querían agarrarse del reino que tenía más luz. Pero más adelante, si nosotros vamos al versículo 21, dice, Dios Adonai hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Es decir, que Hashem va donde Adán y Java y les dice, ustedes no se van a quedar en ese nivel de la Neshama, que representa el reino de vegetal. Ustedes se van a vestir no con hojas de higuera, sino con ropaje vestidos de animal, que representa el nivel más bajo, es decir, el Eterno los baja hasta el nivel de la Nefesh y les dice, de aquí tú vas a tener que hacer tikkun. Tienes que hacer rectificación desde el nivel más bajo, que es el alma más baja, que es la Nefesh. Ahora se entiende. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 15. Algunos textos malinterpretados por no conocer todos estos conceptos en otras religiones. Primera de Corintios 15. Vamos a leer el 42 al 45. Ojo con lo que dice. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Los que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material.
lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Ojo con lo que viene. Dice, así dice la escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en un espíritu, en un ruach que da vida. Es decir, transformado a lo que estamos estudiando, Yeshua es esa yejidá, es esa ejad con Hashem. El segundo Adán se convirtió en un ruach de vida. Vamos a leer Juan 17, 21. Ya vamos a ir terminando. Juan 17, 21 dice, te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos, los discípulos, también ellos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren la oración que el Rebe dice ahora. Ahora ya tiene todo sentido. Aquí Yeshua no está diciendo que es Dios, sino que Él es Ejad, es uno solo, esa yejidá. Y le dice así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. ¿Se entiende? No, Yeshua no está diciendo que es Dios. Está diciendo que Él comparte esa yejida que en algún momento Adán lo tuvo, que esa misma yejida también se ha dado a los que lo siguen. Todos juntos, pegaditos de Yeshua, podemos alcanzar esa yejida, que es lo que Hashem quiere. ¿Cuándo será esto? Cuando Mashiach nos entregue a Hashem sin mancha, sin arruga, después del milenio. Para terminar, el versículo que dice Filipenses 2, versículo 9, dice que Hashem a Yeshua lo exaltó a lo sumo. ¿Por qué a lo sumo? Porque Adán fue creado en lo sumo, pero dado por la obediencia del Mashiach, Hashem le permite que Yeshua tenga ese grado tan elevado, a pesar, claro, de que Yeshua podía fallar. Recordemos que Yeshua lloró y luchó, pero prevaleció. Y gracias a su obediencia, Mashiach alcanza esa yejidá, ¿sí? Le tengo una noticia a cada uno de ustedes. ¿Ustedes quieren ser uno con el Creador? Usted únicamente tiene que pegarse a Yeshua. No puede hacerlo solo. Usted no puede llegar a ese mundo de la Atzirá solo. No lo puede hacer. No hay forma que se conecte directamente con el Padre, ¿sí? Hashem puso una CAF, un ducto, un tubo, ¿sí? Un canal para conectarnos con él. Él puso el medio, él puso una escalera, es la que permite que nuestra Neshama se conecte con el Creador. Él es la escalera. Yeshua es la escalera que baja esa luz del Creador y que sube ¿qué? Pues nuestra Neshama y todo nuestro ser. Amén. Bueno, eh, hasta aquí respecto a la creación. Espero que se haya entendido acerca de los mundos espirituales que se constituyeron en la creación y los niveles del alma. Eh, que el Eterno pues nos siga permitiendo tener vida para poder seguir escudriñando su bendita y su sagrada palabra. Que, que sea siempre el Eterno en cada uno de ustedes, que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom.